Bueno, si les parece bien, comenzamos. Seguramente los que fueron entrando en horario vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a ISEADE. Hoy tenemos la suerte de contar con un conferencista de lujo, que es Alejandro Gómez. Seguramente muchos lo conocen. Brevemente, Alejandro es doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, Master of Arts de la Universidad de Chicago y profesor de Historia de la Universidad de Belgrano, becario Fulbright y Fulbright Scholar in Residence del College of Coastal Georgia, profesor de Historia Económica e Historia de la Empresa en la Universidad del SEMA y profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, autor de los libros Creadores de Riqueza, que es el que vamos a hablar ahora, Reflexiones sobre la Historia Argentina, que es un libro escrito en el Bicentenario, en los 200 años que cumplió Argentina y que hace un análisis histórico de todo lo que ha ocurrido. Un libro de José del Valle, político de la independencia de Centroamérica, La Patria Americana de José del Valle y Juan Bautista Alberdi, y finalmente Juan Bautista Alberdi, pilar del progreso argentino, entre otros. Bueno, la idea es tener hoy una presentación de su libro, Creadores de Riqueza, un libro que para nosotros en SEADE es muy importante porque está muy alineado a la propuesta que SEADE hace en sus distintos programas. SEADE tiene una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría o un MBA en Administración de Empresas también, y un doctorado en Administración de Empresas, además de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, la maestría en Derecho Empresario, y otros programas también en Curaduría de Arte, donde siempre el foco en SEADE un poco es trabajar con el líder emprendedor y, bueno, contribuir un poco a su formación y a la manera en que ve el mundo y demás. Este libro en particular, Alejandro lo va a explicar mucho mejor, es un libro que pone el foco en el creador de riquezas, que es el empresario. Sabemos que en Latinoamérica ha habido durante mucho tiempo una mentalidad muy anticapitalista, el empresario se ha desfigurado. La idea es un poco recuperar una mirada quizás un poco más justa, no sé cuál es la palabra exacta, para defender el rol del emprendedor, en este rol que es de crear riqueza. Un poco se ha perdido en Argentina esa mirada y un poco esta propuesta y otras que van a venir intentan justamente rescatar esa figura del emprendedor. La verdad que SEADE es una institución que ha nacido en 1978 y desde siempre ha puesto el foco en la figura del emprendedor. Hoy sabemos que muchos de los programas en muchas universidades hablan de emprendedurismo. La verdad que SEADE hace más de 40 años que hace esto, y para nosotros, resaltar esta idea y tratar de dar espacio a este libro, a este esfuerzo de Alejandro Gómez, me parece que es muy importante. Como introducción, y después le cedo la palabra a Alejandro, nosotros estamos organizando esta charla como una previa a un curso donde vamos a tratar de estudiar casos exitosos de empresa. Por ahí Alejandro después puede ampliar en la idea del curso, pero en esos 8 capítulos vamos a hablar del entrepreneur en la economía, de Elon Musk y su estilo emprendedor, la crisis y el emprendedor, que es un capítulo muy atinado a este tiempo, para qué sirve el fracaso, la revolución tecnológica y la economía de Internet, la revolución del comercio minorista, los emprendedores de redes sociales, los emprendedores del entretenimiento y el ocio. Bueno, son distintas experiencias en distintas industrias donde se ha rescatado algún emprendedor, digamos, revolucionando alguna de estas industrias y generando un aporte a la sociedad que en definitiva va mejorando nuestras vidas. Creo que ese es el aporte más importante porque esas revoluciones tecnológicas que han ido ocurriendo en distintas industrias nos generan un aporte muy importante. Bueno, le cedo la palabra a Alejandro. La idea es tener una presentación, no sé, de 40 minutos, más o menos, 1 hora máximo, y luego abrir a preguntas. Bueno, gracias Adrián por la presentación. Solo un comentario, te olvidaste de decir que soy egresado de SEADE también, ¿no? Allá por los años 80, que ahí fue donde empecé a meterme con toda esta cuestión de la economía, sobre todo de la visión liberal de la economía. De modo que ahí yo siempre digo que fue uno de los lugares donde más aprendí en mi vida. Y que me volcó a estos temas de la historia económica, luego historia de los emprendedores después. Y bueno, agradezco la invitación para dar la charla y comentar un poco
este libro, Creadores de Riqueza, que surgió dando clases en la Universidad Francisco Marroquín, clase de Historia de los Negocios, que ya tiene unos años, y entonces lo que estoy haciendo ahora es tratar de ver si lanzamos la segunda parte, con algunos casos que hoy voy a mencionar brevemente y que son los que voy a desarrollar en el seminario de 8 reuniones. Así que lo que voy a hacer de entrada es compartir la pantalla para que podamos ver esta mini presentación, y luego, a medida que ya vayamos transcurriendo ahí, sí, empezar a hablar y tener un intercambio de... Ahora la voy a poner en modo presentación, así queda más abierta para todos. Ahí supuestamente se debería estar cargando, ¿no? Asumo que la ven ahí, ¿no? Así ya... Avísame, Adrián, si la ves, la pantalla completa, así ya... Sí, se ve bien. Voy para adelante. Bueno, acá aparecen algunos de los emprendedores, algunos son más conocidos, los rostros, otros no tanto. Un poco el libro va por casi todos ellos. Todos ellos aparecen en algún momento, en algún capítulo, y explicando un poco por qué aparecen. Pero primero, suelo hablar de emprendedores, no tanto de empresarios, ¿no? Ahí a veces hay una sutileza, pero los que han estudiado el tema en profundidad dicen, bueno, el emprendedor es el que inicia algo nuevo, ¿no? Como se dice, un emprendimiento, un negocio nuevo, hace un aporte a la sociedad principalmente. El empresario es muy importante también, pero quizás no introduce cosas nuevas, sino que lo que está tratando solamente ya es de maximizar los beneficios de un negocio, ¿no? Es decir, a alguien se le inventa la pizza y empieza a hacer una cadena de pizzerías, y viene otro y dice, este es un buen negocio, lo voy a hacer. Y ese es un empresario, el otro, el que inició toda la historia, el que va innovando todo el tiempo, a ese más lo asociamos con emprendedor. Pero, inclusive creo yo que en los últimos tiempos, y a cuenta de lo que contaba Adrián al principio, es importante que este nombre emprendedor tiene muchísima menos mala fama que el nombre empresario, ¿no? Inclusive yo veo que hay muchos que no son emprendedores, se autodenominan emprendedores, y bueno, no hay problema con eso, ¿no? Pero ahí hay una cuestión que es interesante, esta de ver que la palabra empresario tiene una connotación negativa ya desde 1900, cuando en Estados Unidos se escribe un libro llamado de Robert Barons, refiriendo principalmente a los Henry Ford, a los Carnegie, a los Vanderbilt, a los Morgan, etcétera, donde se hablaba de la riqueza desmedida que tenían estos hombres de negocios, y entonces se empieza con esa etiqueta, desde ahí en adelante. Es decir, este ataque a los empresarios no empieza en América Latina ni en Europa, sino en Estados Unidos, precisamente, ¿no? Esta mala fama, este problema de lidiar con la riqueza, que sigue hasta el presente. Entonces, por suerte, en los últimos tiempos, sobre todo de la mano de nuevos emprendedores, con otro tipo de presentación, quizás esa palabra ya no tiene esa connotación negativa que tenía tradicionalmente, ¿no? Entonces, quizás por eso muchos están con esta historia de decir, de autodefinirse como emprendedores, cuando eventualmente no lo sean, ¿no? Entonces, una cosa que estábamos ahí charlando antes de abrir el aula para el público en general, o que yo escuché que estaban charlando en realidad, porque yo no participaba, pero es este tema de la conexión entre la economía y el empresario, y el emprendedor. Acá voy a hablar del emprendedor, pero eventualmente se me va a escapar por defecto la palabra empresario. Pero en este caso lo tomaremos como sinónimo. Deirdre McCloskey, en uno de sus textos sobre la evolución de la burguesía, habla de este efecto del palo de hockey, ¿sí? Y muestra que más o menos la historia de la humanidad estuvo funcionando durante siglos, milenios,
a un promedio de $3 diarios viviendo, a un promedio, lo que quiere decir que algunos tenían mucho más y otros tenían muchísimo menos. Pero hay un punto de quiebre, este es el efecto palo de hockey, que es hacia 1800, cuando se produce la revolución industrial, cuando empieza a difundirse las ideas del capitalismo, los derechos de propiedad, el libre comercio, la libre iniciativa, etc. Y a partir de ese momento, sobre todo donde predomina esta forma de organización económica, los ingresos se disparan, ¿no? Se disparan hacia arriba y llegan en algunos lugares a un promedio de $30 diarios, ¿sí? Se multiplica notablemente estos ingresos y hoy todavía en algunos lugares muchísimo más, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que hay es, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se logró este crecimiento, este avance? El otro día, hablando en tiempos de pandemia, alguien mencionaba el tema de cuánto tiempo demoraban algunas vacunas de algunas enfermedades y calculaban 20, 30, 40 años según el caso. Y acá estamos todos locos porque no llega la vacuna y han pasado 8 meses o 9 meses, ¿sí? Y se calcula que en un año va a estar. Bueno, hubo todo un proceso de aceleración, de modificación, etcétera, a lo largo, sobre todo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, en el cual los que están atrás de todo siempre son los emprendedores, ¿no? A mí me causa gracia cuando vienen los gobiernos y dicen, estamos por obtener la vacuna. No, bueno, o sea, se roban hasta la idea de que van a conseguir algo, porque los que hacen la vacuna son los laboratorios privados, ¿sí? Que después los gobiernos tienen algo que hacer al respecto, y es dejar a los emprendedores trabajar, ¿sí? Dejarlos crear. Recién también acabo de ver, y no pude meterme en el Twitter, pero había un tweet que decía, Uber se va de California. Le metieron tantas trabas que finalmente se van. ¿Y quién se perjudica? El consumidor. O sea, más allá de los trabajadores de Uber, de los que manejan los automóviles. Los dueños de Uber, bueno, ganarán algunos millones menos, pero eso no se van a ver perjudicados. Se va a perjudicar el que toma el Uber y el que maneja el Uber. Se va a ver privado de un ingreso adicional. Y a su vez eso va a perjudicar a los lugares donde ese ingreso adicional iba a parar. A un restaurante, a una casa de ropa de deporte, lo que sea. El que maneja el Uber y el que lo toma, porque el que lo toma ahora va a tener que tomar un taxi que era el doble de caro, ¿no? Entonces, eso es lo que no entienden los gobernantes y, como ven, no es una cuestión de nacionalidad, ¿no? Cuando se meten a intervenir, intervienen en todos lados. Ahora, volviendo a lo que tenía preparado, ¿no? Es necesaria acumulación de capital, es necesaria una moneda estable para que haya negocios, una utilización más inteligente de la tecnología, de las herramientas. La tecnología de 1700 es totalmente distinta a la que tenemos hoy. Pero lo que van haciendo los emprendedores es generar un uso más eficiente de la que hay y a su vez introducir nuevas, innovar sobre esas tecnologías disponibles. Un punto clave son los derechos de propiedad. Y ahí sí el gobierno tiene algo que decir, que es el respeto al derecho de propiedad. Y el respeto al derecho de propiedad viene asociado también con la idea de un gobierno limitado. Por eso no es casualidad que en los países donde los gobiernos respetan más los derechos de propiedad y son más limitados, se generan más apariciones de este tipo de empresas y de innovaciones. Y un tema que se asocia con las dos cosas es la baja presión tributaria. Pues si un gobierno es limitado, no necesita tantos recursos. Y además, al tener una baja presión tributaria, se respeta más el derecho de propiedad, porque básicamente lo que hace el Estado es sacarte parte de tu propiedad para gastarlo como él quiere, ¿no? Entonces, estos factores son claves para este desarrollo. ¿Y qué es lo que pregona la aparición del espíritu emprendedor?
El espíritu emprendedor está en casi todas partes del mundo, pero hay condiciones que son más favorables que otras, ¿sí? Hay lugares donde esas condiciones son mejores y además duran más tiempo, ¿no? Muchas veces nosotros, al menos en nuestro país, hemos tenido algún periodo pequeño en los últimos años que favoreció la aparición de algún emprendedor, etcétera, pero cuando eso se corta abruptamente, como cuando te jugás la vida cada 4 años, ningún proyecto es viable, porque esto demora mucho tiempo, porque el emprendedor, como vamos a ver, está luchando contra millones de cosas en el medio. O sea, lo último que necesita es que el gobierno se meta en el medio. Entonces, estas son condiciones necesarias para que el emprendedor sea exitoso y haga grandes aportes. Luego, aún hoy en día en la Argentina hay emprendedores. Bueno, estalló la pandemia, cerró el negocio, empezaron con la entrega a domicilio de alimentos, o los que hacían camisas empezaron a hacer barbijos o delantales para medicina, etcétera. Se van reconvirtiendo. Ese espíritu emprendedor está. Pero el tema es que yo necesito todas las otras condiciones para que eso sea algo grande y duradero, ¿sí? Que genere realmente riqueza. No, nuestro espíritu emprendedor lamentablemente está en función de sobrevivir, no de generar cambios importantes a lo largo del tiempo. Y dentro de todo esto, uno de los que primero empieza a hablar de manera más constante es Schumpeter, que acuñó la frase esta en 1943 de la destrucción creativa, ¿no? Señalando una parte esencial del sistema capitalista donde el emprendedor interviene y que es un poco el que genera esto, ¿no? Mucha gente habla de esto, no termina de entender de qué realmente implica la destrucción creativa, ¿no? Entonces dice él, el sistema capitalista es un proceso de evolución permanente, ¿no? Todo el tiempo está cambiando, no es estable. Por eso hay muchos, bueno, de hecho lo vemos, ¿no? Con los políticos que se creen que la economía es algo estable, que tocas algo, lo cambias y todo lo demás sigue igual. Y no se dan cuenta que cuando tocan una cosa desacomodan todas las demás, ¿no? Y en este sistema es el emprendedor el que va introduciendo estos cambios, ¿no? Que son nuevas formas de producir, nuevas formas de transporte, nuevas formas de comunicación, nuevos bienes de consumo, nuevos servicios, se crean nuevos mercados que antes no existían, ¿sí? Nuevas formas de organización administrativa. Muchas veces esto pasa inadvertido. A veces piensan que el emprendedor, bueno, nuevas zapatillas, una nueva aplicación, una nueva herramienta, una nueva forma de trasladarnos, pero también hay cambios disruptivos, ¿no? Destrucción creativa hacia adentro de la empresa. Cómo se organizan, cómo se administran, etcétera. Los que se dedican a estos temas, que no soy yo, saben que el mundo de las empresas hacia adentro ha cambiado extraordinariamente en los últimos 20 años. Y tiene que ver con todo esto, ¿eh? Y no es algo que viene de afuera, sino que se genera dentro de la empresa, por lo general. Entonces, la destrucción creativa es básicamente generar nuevas formas que son mejores que las que estaban antes, ¿no? Obviamente que el que se ve perjudicado en el momento de tener que cerrar su negocio, su fábrica, su emprendimiento, se va a estar quejando, y la gente que se queda sin ese trabajo también. Lo que no se suele ver es todos los otros que aparecen alrededor, ¿sí? Entonces acá voy a poner un par de casos interesantes donde podemos ver más en detalle cómo operaría este fenómeno, ¿no? Este señor es Andrew Carnegie, un emprendedor, un inmigrante escocés que llega allá por 1840-45 a Estados Unidos siendo analfabeto. La paradoja del caso es que su padre era un artesano en Escocia. Y cuando se expande la revolución industrial se queda sin trabajo. Y le agarra una depresión que pobre el hombre no vuelve a trabajar. Y la madre de Andrew Carnegie lo toma a él y a su hermano
y dicen, bueno, este no arranca más, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a Estados Unidos. Y lo dejó al padre, se vino a Estados Unidos y el hombre se convierte en un magnate del acero. Es decir, hacia 1900 era el hombre más rico del mundo, cuando vende su compañía a JP Morgan, ¿no? Este otro, que ya es un poco más conocido, es Rockefeller. Rockefeller, que tenía un almacén de ramos generales, allá por 1865, se mete en el negocio del petróleo. ¿Sí? Y en el negocio del petróleo, él ve algo que otros no ven. Es decir, el precio del combustible subía y bajaba, oscilaba mucho, pero lo que todas las compañías de petróleo necesitaban eran los barriles. Y él le dice a sus socios, ¿por qué no nos podemos fabricar barriles? Y sus socios le dicen, no, nosotros estamos en el negocio del petróleo, no de los barriles. Bueno, él cuenta en su biografía, ese fue el día más feliz de mi vida, porque ahí armó su propia compañía y empezó a vender barriles. El precio de los barriles era siempre el mismo, no oscilaba tanto. Y además le vendía a sus ex socios, usaba los barriles para él y les vendía a la competencia. Todos iban a necesitar barriles. Israel Kirzner, que es uno de los que también trató el tema de los emprendedores de la Escuela Austríaca de Economía, señala esto como el estado de alertness, ¿no? Estar alerta a las oportunidades. ¿Sí? Bueno, Andrew Carnegie y Rockefeller son dos de los grandes de aquella época, pero ahí arriba dice, se potencian mutuamente, porque un emprendedor solo en un lugar no sirve para nada, ¿no? Los emprendedores se potencian mutuamente. Hay alguno que está haciendo algo que supuestamente no tiene nada que ver con lo que hace otro, pero cuando aparece uno que está atento a las posibilidades, surgen nuevos negocios. Gracias a que Andrew Carnegie hizo que el precio del acero bajara considerablemente y que Rockefeller hiciera caer el precio del combustible, del petróleo, en casi un 90%, a otro señor que está ahí, que se llama Henry Ford, se le ocurrió una idea de decir, bueno, ¿por qué no hago yo un automóvil barato? Porque los automóviles ya existían, pero eran juguetes para multimillonarios, ¿no? Para gente rica. Y Henry Ford se le ocurrió esta idea, que para muchos también era una idea muy estúpida, hacer un auto para los pobres. ¿No? Bueno, tuvo que hacer 3 empresas antes de que funcionara finalmente, porque nadie creía en eso, ¿no? Entonces Henry Ford, que crea su empresa y empieza a vender su automóvil, ¿no? El modelo, el famoso modelo T, que cuando sale al mercado cuesta $825, era el equivalente a 4 años de sueldo de un trabajador medio. Cuando en 1925 ya está vendiendo 15 millones de automóviles Ford, el automóvil costaba $300, que era un cuarto del sueldo anual de un obrero mediano. O sea, pasó de vos necesitabas 4 años para comprarte un Ford a necesitar 3 meses para comprarte un Ford. ¿Sí? Y esto dio la posibilidad a otras cosas. Robert Woodruff, que estaba trabajando en Coca-Cola, el padre había comprado la empresa había surgido en 1886, pero él empieza a ver que la gente se está moviendo por todos lados. Y dice, bueno, nosotros tenemos que ir a donde está la gente, tenemos que crear una marca que sea fácilmente identificable y que la gente pueda tomar esto donde sea. Bueno, la heladera esta, la máquina expendedora que en 1930 empieza a estar omnipresente en todo Estados Unidos, ¿no? Hay un historiador del caso Coca-Cola dice, esta máquina fue una revolución, porque cumplía varias funciones, vamos a ver si me las acuerdo todas de memoria, ¿no? Pero era depósito, era mozo, era cajero y era el publicista, porque yo no hace falta que le diga a nadie, le muestro eso y todo el mundo asocia ese color rojo con Coca-Cola. ¿Sí? Entonces tenía todo en una cosa, ¿no? Tenía el depósito, el que te la servía, el que te cobraba y el que te la vendía a lo lejos, ¿no? Y siguiendo un poco más adelante con este mismo mundo de automóviles yendo para todos lados, aparece este otro hombre, ya entrado en años, que ve un negocio
que tenían unos hermanos que se llamaban McDonald's, y le dice, esto tiene que estar en todo Estados Unidos. Los hermanos McDonald's ya estaban grandes, y le dicen, no, este negocio, así está bien. Y este caso, yo lo voy a ir contando todo rápido, ¿no? En el libro está más detallado y en el curso voy a ir mucho más despacio, pero se me van ocurriendo cosas, ¿no? Estos hermanos McDonald's son de Chicago y en la post-crisis del 30, ellos dicen, queremos ser millonarios, queremos ganar $1.000.000. Dice, acá en Chicago no vamos a ganar ese dinero, vámonos a California, donde está Hollywood. Y se van ahí, ponen un teatro y no les va bien, ¿no? Y ellos tenían el teatro donde hacían las funciones y veían que cuando salían del teatro, el negocio que funcionaba era el de comida, la gente se iba a comer. Y dicen, tenemos que poner un negocio de comidas. Y entonces copiaron a una cadena de hamburguesas que ya existía de los años 10, que se llamaba White Castle, que todavía existe y ahora es de McDonald's también. Y empiezan y ponen el negocio, el famoso McDonald's. Y es un éxito rotundo. Y se hacen millonarios finalmente. Y este hombre, Ray Kroc, era el que les vendía las máquinas para hacer las malteadas. Que también es de Chicago, de la zona de Chicago. Y él notó algo que le llamó la atención. Dice, todas las empresas me piden con 2 bocas y estos de McDonald's me están pidiendo con 4 bocas. Y se lo fue a ver. Dice, a ver, ¿por qué estos piden más? El estado de alernes. Ray Kroc no inventó la hamburguesa, no inventó McDonald's, no inventó nada. Tenía 55 años cuando los va a ver y le dice, yo quiero replicar este sistema en todo Estados Unidos. La posguerra, la presidencia de Eisenhower, se estaban construyendo caminos por todo Estados Unidos, el baby boom. Bueno, para hacer corto una historia larga, los hermanos McDonald's finalmente no están convencidos de eso y él va y les compra la empresa. Se endeuda y les compra la empresa. Y un par de años después, inclusive tuvo un juicio con los hermanos porque decía, yo necesito que esto se llame McDonald's, no le puedo poner Ray Kroc. Tiene que ser McDonald's. Bueno, ahí compró y ya sabemos lo que es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se van potenciando unos con otros? Contemporáneamente, Sam Walton ve lo mismo. Es la época de la vida en los suburbios, de esos pequeños poblados fuera de las grandes ciudades. Y él dice, la gente tiene autos, se está teniendo que ir hasta las grandes ciudades para comprar. No puedo poner un almacén en esos pequeños pueblos porque hay poca gente, pero si yo logro poner un almacén equidistante de esos pequeños pueblos, la gente maneja 15 minutos ida y vuelta. Para eso tomaba su avión, su avioneta particular, él había luchado en la Segunda Guerra, y desde el aire va viendo dónde hay un terreno que aparte va a estar lejos de los poblados, va a ser barato, y empiezo a poner mis almacenes, a los cuales llamó Walmart, ¿no? Copiando un poco el nombre de Kmart, que era donde él había trabajado, él había tenido negocios. Él decía, yo nunca estuve en otro lugar que detrás de un mostrador, alegremente. Este hombre, Sam Walton, y su cadena de supermercados, era el hombre más rico del mundo hacia 1990, ¿no? Si ustedes inclusive hoy se fijan en la fortuna de los Walton, él tomó una precaución, no quería alardear de su riqueza, y de hecho dividió su fortuna entre él, su mujer y sus 2 hijos. Entonces cada uno tenía $100 mil millones de dólares, entonces no era el más rico del mundo. Si no, hubiera sido él solo el más rico del mundo. Usaba la misma camioneta, vivía en la misma casa. Bueno, visiones diferentes de negocio, pero al punto es que uno de ellos solo no sirve. Y ellos se van potenciando porque abren el mundo a la visión de otras personas. Cualquiera de todos estos, si los queremos criticar, los podemos criticar a todos, ¿no? Pero en última instancia, lo que hay que ver es, no tanto, nos llama la atención mucho la fortuna que tienen, pero no vemos los beneficios que traen a millones y cientos de millones de consumidores dispersos en todo el mundo, ¿no? Por lo general, el que te aparece es no, porque cuando viene Walmart,
cierra el mercado de la esquina. Y tampoco es así. Lo que tiene que hacer del mercado de la esquina es cambiar, hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en muchos Walmart, donde antes tenían tiendas, pusieron lavaderos de automóviles, porque mucha gente iba, había otro tráfico de personas. Hay que ver. Cuando Henry Ford pone el automóvil, bueno, los fabricantes de carreta tuvieron que cambiar. Los que se dedicaban a herrar los caballos tuvieron que hacer otra actividad. Cuando a Procter & Gamble empezaron a vender, vendían velas. Cuando Edison empezó con el tema de la luz eléctrica, bueno, los fabricantes de velas tendieron a desaparecer y los Procter & Gamble empezaron a vender productos de higiene, ¿sí? Y son una de las multinacionales más grandes del mundo. Esos aparecen en el libro, no están acá. Son dos inmigrantes irlandeses que ponen también un almacén de ramos generales. Procter & Gamble, ambos muchachos. Entonces, voy mirando yo acá mi reloj, tengo como 20 minutos más todavía para hablar. Volviendo a Schumpeter, que es el primero que más o menos, Frank Knight también, no lo menciono acá, pero sí en el curso, pero dice Schumpeter, y esto asociando un poco a lo que yo dije antes, hay como dos tipos de emprendedor. El que quizás más nos llama la atención a todos es el creativo, es el que genera estas cosas nuevas, propuestas impredecibles, ¿sí? La de McDonald's, la de San Walton, todas las que vimos, son impredecibles al momento, ¿no? Yo siempre digo que si vos crees que tenés una buena idea, vas y la contás, y todos te dicen que es buena idea, entonces seguro que es una mala idea, porque si todos los que están ahí la vieron rápidamente, entonces no va. Casi todos estos casos les han rechazado la idea, porque son propuestas impredecibles, no vistas por alguien antes. Y seguramente que lo que sucede en el paso del tiempo es que hay que mejorar la idea, hay que retocar cosas, hay que mejorar hasta la propuesta de la idea. ¿Sí? Esta presentación que hago yo hoy la he hecho varias veces, pero siempre la voy cambiando, porque siempre hay cosas para mejorar, obviamente, ¿no? Entonces, el emprendedor creativo, el que promueve cambios que mejoran las condiciones económicas y sociales de las personas. Y este es un punto central. Nosotros siempre hacemos hincapié solo en la cuestión económica, pero no en cómo cambia la vida de la gente, ¿no? Cómo la mejora la vida de la gente. Todas las cosas que hablamos, yo siempre digo, miremos alrededor nuestro y tratemos de ver algo que no haya sido creado por un emprendedor. ¿Y cómo sería nuestra vida si no tuviéramos esas cosas que nos rodean, ¿no? Ahora, no todos son creativos. Schumpeter dice, hay emprendedores adaptativos, ¿sí? Que son aquellos que ven que hay cosas nuevas, pero que no existen en el ámbito geográfico donde ellos están y las introducen, ¿sí? Aquellos emprendedores que han viajado o que están atentos a ver qué pasa en otras partes del mundo y dicen, esto donde yo vivo no hay. Lo voy a tratar de hacer. Y muchas veces también tienen que luchar contra eso, ¿no? Hoy quizás es más fácil por esta bendición de tecnología en tiempo real que tenemos. Y yo te puedo mostrar qué es lo que está pasando en China, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Oceanía. Y vos ves que, te muestro el video, ves que funciona. Pero antes de esta época, y estamos hablando de 1980, ¿no? Vos habías viajado a un lugar y habías visto algo que era extraordinario, venías acá y lo querías hacer. Y te volvías chino explicándole a la gente que eso funciona. Porque si el otro no lo vio, te va a decir que estás loco, ¿no? Entonces, eso también forma parte de ser emprendedor, de animarse a cambiar costumbres, ¿no? Que existen en otro lado. Y entonces, en este sentido, tenemos un ejemplo de dos o tres casos, ¿no? Acá tenemos otra vez al famoso Henry Ford, pero al quizás no tan famoso, Alfred Sloan. Alfred Sloan no es un inventor, es un gran adaptador de cosas, es un gran administrador, ¿sí?
es un poco el que saca del atasco a General Motors. Henry Ford, más allá del automóvil, él hizo otras grandes revoluciones, en el caso primero de hacer el auto popular, eso ya lo señalamos, pero para hacer que el auto sea popular había que hacerlo más barato. Y ahí está la introducción de la línea de montaje o la línea de ensamblaje. Él tampoco inventó eso, eso ya existía. Ya existía inclusive en 1790 por ahí. Pero lo que hizo fue adaptarla a la fabricación de automóviles. Y esto permitió otra revolución que casi nadie menciona de Henry Ford, que fue duplicar el salario. De 2,42 centavos de dólar al día, pasaron a ganar 5 dólares al día. Un problema que él tenía era que ese sistema de trabajo era muy duro y la gente se le iba. Por cada 100 empleados que necesitaba, contrataba 1.000 al año. Entonces, esa altísima rotación de personal hacía que fuera ineficiente producir a bajo costo. Yo digo, ¿cómo solucionamos este problema? Duplicamos el salario y los tipos se la van a bancar, porque está ganando el doble. Todos tenemos un precio, ¿no? Si te pagan más, te aguantás más cosas. Bueno, y bajó la jornada de trabajo a 8 horas. Entonces podía tener 3 turnos. La fábrica no paraba de funcionar. El trabajo era durísimo, ¿no? Y están todas las críticas al sistema de producción, pero nadie iba obligado. ¿Qué fue lo que logró? Que las demás compañías tuvieran que subir los salarios, porque todos querían ir a trabajar a Ford. Te pagan el doble, vas. Entonces, Alfred Sloan, cuando vio eso, dijo, yo voy a introducir el sistema de Henry Ford en las plantas de General Motors. Él era el administrador de General Motors. ¿Sí? Pero fue creativo en otra cosa que Henry Ford nunca vio. El management, la manera de organizar la empresa. Henry Ford era muy personalista, pero todo lo decidía él. Alfred Sloan abrió el juego a los gerentes, ¿no? Y sobre todo al marketing, ¿no? Y a tener lo que se llama la pirámide de precios. Distintos tipos de automóviles según el bolsillo de los compradores. Henry Ford tuvo un tema interesante, que era el auto más barato siempre. Y él no veía, y cuando le decían, ¿por qué no le agregás esto? No, porque eso encarece el automóvil. Él no entendía que la gente iba a estar dispuesta a pagar más. Su austeridad no le permitía ver que se gastara $1 de más en algo que no tenía sentido. Y Alfred Sloan veía que había gente que estaba dispuesta a pagar más por algo. Entonces, esta pirámide, porque General Motors era la unión de distintas compañías que se habían, las había creado un tal Bill Durant, que era un genio, como dicen algunos, era un genio para crear, pero era malo para administrar. Creó General Motors, lo echaron. Después se unió con Maurice Chevrolet, que justo este sábado salió un artículo en el Diario de la Nación. Maurice Chevrolet crea un automóvil para competir con el Ford T. Y entonces con ese Ford T, con ese Chevrolet vuelve a General Motors y otra vez vuelve a hacer lío y ahí lo echan definitivamente. Tanto Bill Durant como Chevrolet mueren olvidados y en la pobreza, ¿no? Y el que es el multimillonario, el súper creativo de todo esto es Alfred Sloan, cuyo nombre lleva la escuela de negocios del MIT, ¿no? Bueno, ahí tenemos este caso. Ahora, atrás de ese súper éxito que hay, también está el fracaso. El fracaso es el hermano más querido del emprendedor que se precie de tal. Si no querés el fracaso, entonces dedícate a otra cosa. Andá a ser empleado público o hacer que te elijan de político. Y ahí no hay fracaso, ahí no hay nada, ¿no? El fracaso, por suerte últimamente, sobre todo en las instituciones educativas, también cada vez se enseña más, ¿no? Quizás lo que tenemos algunos años, cuando ibas a la universidad o a la escuela y te sacabas una mala nota, era un drama volver a tu casa, ¿viste? Te había ido mal y no había manera de remontar eso, ¿no? Pero entonces el fracaso en este sentido. Yo estudié mucho
y no me fue bien, tengo que mejorar, tengo que hacer algo distinto. Y en las empresas que castigan a los empleados que se equivocan, no van a crecer nunca, ¿no? Acá elegí dos casos, después se pueden hablar de muchos otros, ¿no? Pero el fundador de Sony, Morita, decía, cuando algo sale mal, dice, lo más importante es averiguar qué causó el error, no quién lo cometió. Cuando vos vas a preguntar con nombre y apellido, ¿quién hizo esto? Mal. Esa persona ya no va a querer hacer algo nuevo, va a seguir haciendo todo igual. Y si hace todo igual, entonces no vamos a progresar nunca. Entonces, él decía, en Sony, por ejemplo, para sacar el televisor que se terminó convirtiendo en el estándar a finales de los años 60, el Trinitron, televisor de color, todos querían tener un Sony porque era extraordinario. Estuvieron 7 años probando. Al principio, de cada 1000 tubos que hacían, 3 funcionaban. ¿Sí? Entonces, hay que tener paciencia, hay que equivocarse y encontrar el error. Ver la causa del error, no quién está haciendo el error. Más adelante, Michael Eisner, que fue uno de los CEOs que sacó a Disney del atasco allá por los años 80, dice en una presentación, castigar el fracaso es promover la mediocridad. Si yo castigo al que fracasa, nadie va a innovar nada, nadie va a generar nada nuevo. Entonces, en el fracaso está la oportunidad. Hay que tener tolerancia al fracaso. Hay que poner en crisis el sistema de conocimiento, porque finalmente el emprendedor es el que pone en crisis el sistema de conocimiento y por eso es rechazado. O sea, es muy lindo hablar de cambio todo, pero cuando alguien, ¿viste? Cuando le cambias la oficina a uno, ya se te complicó la empresa. Cuando le cambiaste el aula a un profesor que estuvo todo el año dando clases en ese mismo aula, nos complicamos. Yo soy uno de esos, no es que estoy diciendo que yo soy el supercambio, ¿no? Pero finalmente después te das cuenta muchas veces que el cambio es bueno, ¿no? Romper la rutina. El emprendedor hace todo esto, ¿no? Pero eso genera rechazo. Por eso las empresas que reaccionan más rápido, que están más atentas, que están más predispuestas. Hoy existe la famosa palabra esta, resiliencia, que se adaptan, que se amoldan a las circunstancias, etc. Bueno, cuanto mejor respondes a esto, mejor te va a ir. Pero para eso hay que ser tolerantes con el fracaso, ¿no? Y no castigar al empleado, ¿no? A veces, bueno, bajaron estos números. Lo que pasa muchas veces, bueno, eso se discute, ya no es tanto nuestro tema, ¿no? Esos famosos bonos por rendimiento que se pagan a determinados CEOs. Bueno, los tipos te dibujan los números para cobrar el bono, porque el incentivo está en eso, no en mejorar la atención al cliente, ni mejorar la producción, etc., ¿no? Bueno, todas estas cosas están inmersas en el mundo emprendedor. Ahora, en estos últimos años en los que nosotros estamos viviendo, ¿no? La mayoría de nosotros estamos viviendo en estos años, sobre todo en los últimos 30, del cambio exponencial. Estos primeros emprendedores, este mundo de negocios, desde 1900 a 1960, 70, era un mundo de cambios, pero eran cambios mucho más lentos, ¿no? Y además las empresas les tomaba más tiempo hacer esta gran disrupción. Pero en los últimos años, con toda la explosión de la tecnología, se produce un crecimiento exponencial, ¿no? Que es diferente a ese crecimiento lineal. Empiezan a acelerarse las expectativas del cambio, de cómo va a ser lo que viene, ¿sí? Nuevas oportunidades, el mundo está al alcance de la mano, empiezan a aparecer nuevo tipo de emprendedores y nuevas oportunidades en distintas partes del mundo. El desplome de los costos del transporte y sobre todo de las comunicaciones, esto que estamos haciendo ahora nosotros, permite que
las ideas estén en permanente contacto en distintas partes del mundo, ¿no? Y el costo de generar determinado tipo de bienes y servicios también se ha desplomado. Porque hoy con una computadora y una conexión a internet, si vos estás atento y sabés más o menos hacer las cosas, lo podés explotar. Fíjese que es interesante, el otro día justo me apareció esta postal que les voy a mostrar ahora. Dice, bueno, ¿cómo se veía el mundo hace 60 años, ¿no? Allá por 1962, cuando el tema de las computadoras estaba empezando a funcionar. Estamos en la posguerra fría, estamos en la Guerra Fría, estamos en la posguerra, estamos en la Guerra Fría, en los viajes espaciales. Y fíjese esto, que para algunos que tienen algunos años se acordarán de este dibujito que se llamaban los supersónicos, ¿no? En 1962 veían el futuro, cómo sería el mundo después del 2000. ¿Sí? Y claro, cuando uno era chico y veía estos dibujitos, le llamaba la atención porque era imposible que eso funcionara. Y la gracia del dibujo era que eso era imposible, así como me acuerdo yo que veía al superagente y hablaba por teléfono con el zapato, y acá en la Argentina tenía que esperar 30 años a que te pongan un teléfono en la pared de tu casa. ¿Sí? Entonces, es decir, era tan ridículo que él en cualquier lugar sacaba el zapato y hablaba, y bueno, ahora eso es lo que estamos haciendo ahora. Todo eso que Hanna-Barbera creo que hizo los supersónicos, lo pensaba, las clases online, la videollamada, la mascarilla de cuidado con el virus, el trabajo en casa, ¿no? Todo, la videoconsulta con el doctor, todo eso llegó. ¿Gracias a quién? A los emprendedores. Tengo acá dos cosas más y ya casi estamos llegando al fin, ¿no? Más o menos. Para ver un poco cómo es esto del desplome de los costos, etcétera, ¿no? La famosa Apple de 1977, acá los que saben de tecnología, no es mi caso, por esto estos números los tomé de una presentación que hizo Santiago Bilinsky, nada más que él la tenía a 2010 y yo la pasé a 2020, ¿no? Lo que es la capacidad de procesamiento de memoria y la velocidad y el almacenamiento que tiene, y el precio sobre todo, ¿no? Esta primera Apple, que era tener eso, era estar en el cielo en aquella época. Poco se podía hacer, pero era estar en el cielo. Salía a plata de hoy unos $3.000. Y hoy la MacBook Air del 2020, con algunas especificaciones, no la más cara, sale $1.500. Obviamente si usted vive en un país donde no lo matan con impuestos, ¿no? Tiene todo. Entonces, hubo en algunos casos en más o menos el crecimiento es entre un 50 y un 100%, según el caso, de mejora anual, por año, 50% por año, ¿no? La capacidad de memoria 100% por año durante 40 años casi. Esto nos ha permitido esta otra explosión, ¿sí? Quizás muchos de estos son conocidos, otros no tanto, ¿no? Pero estos tres que están en la izquierda, de la parte superior a la parte inferior, son los que permiten el desarrollo de las computadoras, ¿no? Algunos de tantos, ¿no? Steve Jobs, Bill Gates y Michael Dell. ¿No? Michael Dell no es tan conocido, pero es el que creó a los 19 años Dell Computers, ¿no? Esta idea de vender las computadoras de manera personalizada, allá por los años 80. Él estaba viendo que el mundo iba para ahí, ¿sí? Estos potencian lo que después otros en los 90 empiezan a ver como una posibilidad. Elon Musk, ¿no? Quizás uno de los más llamativos del momento, ¿no? El creador de SpaceX, de Tesla, uno de los creadores de PayPal, SolarCity, etc. Abajo, el hombre sin cabello, es Jeff Bezos, el creador de Amazon, en 1994, con un grupo
con su mujer del momento y un poco de dinero que puso su padre, dijo, voy a vender libros por internet, ¿no? Al principio lo hacía por correo y se chequeaba la tarjeta de crédito cuando nadie quería entregar la tarjeta y cosas por el estilo, ¿sí? Hoy uno de los hombres más ricos del mundo, hay que ver según qué día, cómo se cotizan las acciones, etcétera, ¿no? Los dos jóvenes de la parte superior son los creadores de Google, ¿no? Serge Brin y Larry Page, ¿no? Estos dos estudiantes que empiezan a ver una posibilidad en ese mundo que se está dando. También, ¿no? Los creadores hoy de Alphabet, uno de los hombres más ricos del mundo. El de abajo, todos los conocemos, pero este muchacho que crea Facebook, que no sabemos para qué sirve, pero para algo sirve, ¿sí? Y todas las redes sociales, ¿no? Y cuando se le ocurrió esto, decir, bueno, ¿cuál era la idea? Bueno, hacer un sitio web para tratar de tener éxito con las mujeres porque no le iba bien. Bueno, le fue bien en otro sentido. Y el que está ahí en el medio, que es un muchacho también polémico, que muchos de ellos, por ejemplo, los terminan echando de su empresa, ¿no? A Steve Jobs y a este Kalanick, que es el que crea Airbnb, ¿no? Es otro de la gente del momento, pero podemos tener a los de Uber, creo no, este es de Uber, perdón. Tenemos lo de Airbnb, bueno, Netflix, bueno, en fin, todos estos, pero a lo que voy es que se van potenciando uno a otro, ¿no? Es decir, sin Intel antes, sin Silicon Valley antes, no estaba Steve Jobs, no estaba Bill Gates, no estaba Dell. Sin estos tres, no viene el desarrollo de Internet, ¿no? Y sin el desarrollo de Internet no vienen todas las demás cosas que se nos ocurren, ¿no? Entonces, un poco la idea de este curso, y bueno, acá ahí tenemos un par más, que esto los tenía de antes, pero es decir, yo agarro algunos mega millonarios, este Andrés Moreno, que es un venezolano, que estaba, que comenzó con $700 para hacer estos cursos de inglés y ahora lo vemos todo, ¿no? Este famoso Open English, que todos vemos en las publicidades de televisión. Un tipo que se fue en los 90 a Estados Unidos a estudiar, volvió a Venezuela, luego dijo, no, vuelvo a tratar de mejorar, de avanzar, de progresar, y lanza esto, ¿sí? Los dos de arriba son los creadores de Skype. Lo tenía a uno que era el creador de un ucraniano que vivía en Estados Unidos, fue a estudiar, Jack Kurun, y quería comunicarse más fácil con sus parientes, porque las llamadas eran carísimas. ¿Y qué inventó? WhatsApp, el tipo, ¿sí? O estos muchachos de Israel que desarrollan el Waze, ¿sí? No sé ahora cuál es el impacto de esto, porque después aparecen otras cosas, ¿no? A competir. Es decir, si está dado el clima, estos muchachos aparecen, ¿no? ¿Y cómo impacta todo esto? ¿No? Esta es una buena foto que la saqué el otro día de la magia de internet, que por ahí alguien la subió a Facebook, ¿eh? Para eso sirve. Es decir, cómo cambió de la era previa a Henry Ford y compañía a hoy. Es más o menos lo mismo, nada más que está el caballo, está el hombre, en lugar de tener el periódico, tiene el teléfono y tiene el mundo en la mano. Así cambia. Este es el impacto de los emprendedores. Muchos dicen, bueno, antes el mundo era mejor. Era mejor si eras millonario, ¿no? Y aún siendo millonario, si te tenías que operar o o tenías que viajar, tenías que subirte a un barco, estar 3 semanas arriba de un barco para llegar de Nueva York a Londres, ¿sí? Y con estas dos cosas creo que tengo 2 filminas y 2 minutos. Yo le digo filmina, fíjese cómo me quedé en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿por qué hacen esto que hacen? Primero porque están altamente motivados. Y estas cosas que yo digo pueden ser en cualquier orden, no es que una viene primero. Otra que buscan satisfacción personal. Les quieren hacer las cosas bien. Son perfeccionistas. Quieren conquistar, quieren reconocimiento, ¿no? Algunos son altruistas. Algunos tienen más ese componente altruista que otros, ¿no? Porque por lo general se los asocia con egoísmo, ¿no? En muchos casos, al menos lo que se ve, es que todos estos han donado mucho más dinero de su propio bolsillo que cualquier político que haya existido en la historia de la humanidad.
políticos, científicos, filósofos, artistas de variedades, etcétera. Nadie ha donado tantos miles de millones de dólares como todos estos muchachos que yo les mostré hoy. ¿Sí? Les gusta crear. No paran. A algunos les gusta exhibirse, a otros no tanto. Algunos son más que le toman el gusto. No necesariamente todos tienen esta necesidad de reconocimiento social y de exhibición, pero también les gusta. A su manera son estrellas. El dinero es fundamental, ¿no? El creador de Starbucks, Howard Schultz, dice, tenemos que ganar dinero, porque si no ganamos dinero, el negocio desaparece. O sea, es importante ganar dinero, ¿no? Y tener el dinero. Y además están locos la mayoría de ellos, ¿sí? Porque hacen cosas que, si usted lo ve al momento del inicio, y el libro un poco muestra ese comienzo, las posibilidades de éxito así, de estos casos que yo menciono, son menos del 1%. Estos que hemos visto son menos del 1%. ¿Cuántas veces nosotros vemos que abre un negocio en nuestra cuadra? Está bien, este país es más difícil, pero sí, aún en Estados Unidos también cierran. No duran un año. El 50% no aguanta un año. Porque además hay toda una serie de cosas que pasan por alto, hay malos cálculos, hay mal timing, faltan algunas de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Quién gana con estos? La riqueza que generan no es solo para ellos. Los productos, los servicios, ¿no? Generan ganancias para los proveedores, para los competidores y sobre todo para los clientes. Alguien me dice, ¿cómo los competidores? Cuando hay un ramo del negocio que va muy bien, eso atrae a nueva gente a meterse a ese negocio. Esos competidores tienen más posibilidad de crecer. Hace unos años ahí estaba yo en NSA, en una charla que daban, y se comentaba, viene Starbucks a la Argentina. Y el que estaba dando la charla ahí dice, bueno, obviamente le preguntaban, bueno, pero eso no va a perjudicar a las empresas, a los cafés y todo. No, eso va a traer más gente, porque la buena onda esta de voy a Starbucks, crea más consumo de café. O sea, va a haber, y de hecho pasó, había más Starbucks y más Habana y más Martínez y más de todo. ¿Sí? Se genera esa sinergia, ¿no? La gente accede a mejores bienes, servicios, más eficientes, más baratos, cosas que ni pensabas que necesitabas o que hubieras querido tener, ¿no? Y esto mejora la calidad de vida de la gente, porque además muchas veces hay mejores alimentos, hay más posibilidad de entretenimiento, de viajar, de tener una mejor casa, en este tiempo del que hablamos, mucha mejor medicina, ¿sí? Fíjese que, para poner un ejemplo así de los extremos, ¿no? En la peste negra de 1350 murió 1/3 de la población europea. Fíjese con todo el drama que hay con la pandemia, ¿cuánto es el porcentaje de la población mundial que se murió? Estamos con 7.300 millones de habitantes y murieron 2 millones en todo el mundo. Pues piense solamente ese número, ¿no? El emprendedor hace el mundo mejor, no el político, ¿sí? Ese que simplifica todo, la vida de las personas, etc. Y ahora sí, la última, rápido, para que podamos charlar, discutir, estar de acuerdo, ¿no? Hay un punto central en todo esto. Son los que toman el riesgo. Cuando nosotros los contamos a esto porque son los que ganaron. Pero todos los que perdieron no los conocemos. Y muchos de ellos igual también arriesgan y pierden. Son los que arriesgan su capital o consiguen que alguien arriesgue su capital. Y por eso luego, si funcionan, merecen la recompensa. Crean genuinos puestos de trabajo, no los inventos estos del gobierno de turno de cualquier lugar. Los que crean trabajo son los emprendedores, los empresarios, si quieren, ¿no? Fomentan el progreso. Todas las cosas que nosotros tenemos, no se les ocurrió a un gobierno ni cosas por el estilo. Lo que hace el gobierno por lo general es venir a poner trabas. Generan valor, más valor, mejoran nuestra calidad de vida.
hay algo importante, fomentan la ética del trabajo. Todos estos trabajan 10, 15 horas por día, sobre todo en los inicios, trabajan incansablemente. Porque estas cosas no se hacen desde un escritorio o desde una hamaca paraguaya. Y además otra cosa que es clave, la ética y el no despilfarro de recursos. Nadie es más eficiente que uno de estos emprendedores, porque además si despilfarran el recurso, el negocio cierra. Es una limitante que los políticos no conocen. Y su riqueza, si está dada en un proceso de mercado, es consecuencia del éxito y de la aprobación de los consumidores. Si vos vas a un lugar y te venden algo que es malo, no volvés a comprarlo nunca más, y además te convertís en el primer crítico y propalador de críticas de ese sistema, más ahora con las redes sociales. ¿Sí? Ahora, y esta es la anteúltima, la que viene es la última, esto no es permanente. El emprendedor siempre está compitiendo, siempre aparecen cosas nuevas, cambia el humor de los consumidores, cambian las modas. Si te crees que quedaste en el número 1, desapareces. ¿Sí? Y esta es estoy buscando una más nueva, pero hasta acá llegué, de ver cómo cambian, ¿no? Según en algunos casos. Por ejemplo, Amazon en 2007 era la empresa con capitalización bursátil 367, y en el 2017 era la 5, y creo que ahora ha subido un poco más. Facebook directamente no existía en 2007, por decir. Y fíjese que es interesante que las grandes tradicionales, como las compañías de petróleo, que estaban en los 5 primeros puestos, menos Microsoft que quedó, han bajado todas, ¿no? Y ahora son empresas de conocimiento, son Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Amazon, ¿no? Es decir, y aún estas están expuestas a que cambie. O sea, es lo que nos trajo Schumpeter al principio, esto de la destrucción creativa. Este sistema capitalista es un sistema de evolución permanente. Sam Walton decía, y con esto sí cierro definitivamente, decía, aun cuando vos sos el número 1 y Walmart fue el número 1 durante muchos años, vos tenés que estar haciendo cosas, porque los demás se están moviendo todo el tiempo te quieren ganar. O sea, cuando estés en el número 1, seguí cambiando, seguí innovando, porque si no lo va a hacer, los otros lo están haciendo. ¿Sí? Así que bueno, de eso va el libro en general, ¿no? Con no tantos casos nuevos, porque esos hay muchos que no estaban en el libro, y de eso va a ir el curso en detalle, no con esta corrida que me mandé, pero bueno, por ahí más o menos va toda la cuestión, así que no sé, Adrián, ahora si vos voy a salir del modo compartir, así estamos por ahí y ahí me contás, voy a tomar un poco de agua. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Creo que fue muy, muy buena y es un aporte importante en la idea esta de poner el foco en el líder emprendedor. Hay muchos docentes en el aula y recuerdo una charla que tuvimos alguna vez sobre el emprendedor de las ideas. No sé si puedes hacer alguna referencia a esto mientras voy mirando las preguntas y también abrimos al que quiera la palabra. ¿El emprendedor de las ideas en qué sentido? A ver si... No, a esto del emprender en el mundo académico. No sé si recordás la charla que no tuvimos con recuerdo, Leonardo. no recuerdo, pero sí, los que estamos en el mundo académico siempre estamos también tratando de vender algo, tratando de vender un curso como yo hoy, en este momento, tratando de vender un paper, que te compren una idea, tratando, también nos gusta que nos digan qué buena la charla o qué bueno lo que escribiste, y también estás compitiendo con otros que están haciendo lo mismo. Yo siempre digo que me alimento un poco de estos casos, sobre todo de lo que veo del fracaso, de cómo toman, ¿viste? Cuando te rechazan el artículo, cuando lo echaron a Steve Jobs de su empresa,
cuando dejaron de tener la preeminencia en algún lugar. Y en el mundo de las ideas es difícil crear algo nuevo o que se te ocurra algo nuevo. Ahora recuerdo la charla que tenemos nosotros a veces de esto de ver, pero siempre se puede encontrar una manera, viste, como decía, una nueva forma de ofrecer un servicio, una nueva forma de producirlo, una nueva forma de transportarse, etcétera. Y también tiene que haber nuevas formas, y nosotros que estamos en este mundo de las ideas y de tratar de, sobre todo, promover las ideas liberales, de llegar a la gente con una nueva forma de explicación, con nuevos ejemplos, etcétera. ¿Sí? Pero, bueno, era Mises el que dice en La acción humana que todos los seres humanos somos emprendedores, ¿no? Tenemos esta Hay una pregunta. en la actual emprendemos, ¿sí? Hay una pregunta de Juan Carlos Alonso. ¿Se puede desarrollar el espíritu emprendedor en una persona o es solo inspiración? Yo creo que hay gente que está más predispuesta, es más emprendedora que otra, ¿sí? Eso sí, si vos estás en un ambiente que incentiva eso y estás rodeado de gente que emprende y que ves que le va bien, vas a tener más incentivos para hacerlo. Si vos vivís en un país como Argentina, donde cuando apenas te va bien y estás levantando la cabeza, te van a crear un impuesto nuevo, entonces vos decís, mejor me pongo en la fila de los que piden, no de los que crean, o me voy a otro lugar a crear. Pero todos en algún sentido lo tenemos. Pero hay gente que obviamente lo tiene mucho más desarrollado. No todos tienen... Hay una cosa de la que no hablamos, pero, o sea, lo dejé traslucir. Por ejemplo, hay gente que inventa cosas y que después destruye su propio invento porque no sabe administrar el negocio que tiene, ¿no? No sabe lidiar ni con los proveedores, ni con los clientes, ni con el mercado. El caso de Intel era muy interesante, porque ahí tenía tres grandes genios, y había uno que era durísimo y que era el que estaba en la planta, y tenía medio a todo el mundo trabajando duramente. Pero había otro que era el político, que era el que hablaba hacia el público en general, el que iba a negociar con los proveedores, etcétera. Y muchas veces se da esta situación. Bueno, Federico, bueno, hay felicitaciones y demás, ¿no? ¿Cuál es su emprendedor favorito de los que analizó? Y para usted, ¿quién es hasta hoy el mejor de la historia argentina? Uf. O sea que ayer me hicieron la misma pregunta y no supe contestar. Me agarró profesor también acá de la casa, gran Carlos Newland, que me invitó a una charla y me dice, bueno, ¿y a vos cuál es el que todos, o sea, casi todos me llaman la atención, pero, por ejemplo, tengo un par, ¿no? Uno lo mostré ahí, pero no lo mencioné en una charla, quizás del curso va a estar, que es Walt Disney, que era un tipo, un creador delirante, fanático por la perfección, pero que además todo el tiempo quería hacer algo mejor. Aparecía una tecnología, la quería incorporar, no, pero vale tantos millones, no importa, la meto, hipoteco la casa, etcétera. Iba. Y de alguna manera, además, él logró dejar ese espíritu en la empresa, que es una de las más importantes en el mundo del entretenimiento, porque él muere en 1966. Si bien después la empresa estuvo ahí tambaleando un poco, pero hoy es indiscutida, ¿no? Y quizás de los últimos, Howard Schultz de Starbucks, al que le dedico más tiempo, siempre me queda esta situación que él cuenta en su libro, en su biografía, en la primera, pues escribió 2 libros, hasta donde sé. Que cuando él tiene la idea, hace 240 presentaciones buscando sponsor, ¿no? Y 222 le dicen que no, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros vamos con una idea y hablando de las ideas o hablando de los
papers que escribimos o de los concursos a los que te presentás y te dicen que no. Vas 10 veces y te dicen que no, seguís yendo. Vas 20. Bueno, este tipo fue 220 le dijeron que no, ¿no? Entonces él en una charla dice esto: no dejes que nadie te diga lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Y él cuenta, era algo que yo mencionaba, bueno, obviamente las presentaciones las fui mejorando, porque no eran tan buenas, parece. Pero en su biografía cuenta que muchas veces él se iba y escuchaba cómo se reían de lo que había propuesto hacer, que es Starbucks, nada más y nada menos. Y le decían, algunos decían, es la idea más estúpida que escuché en mi vida. Bueno, cómo enfocó el negocio, la visión que tiene del negocio y del compromiso a la comunidad, ese es uno de los que más me gusta. Acá Pagani de Arcor me llama la atención, ¿no? Quizás no es tan, o sea, es muy importante, pero quizás no tiene ese glamour. Hay sectores, yo podría decir, Wenceslao Casares, o del Mercado Libre, o Globant, que son más, hay negocios que tienen más, un perfil más atractivo que otros, ¿no? Ser un emprendedor en Argentina, cualquiera sea, ya merece el respeto. O sea, imagínate que si puede hacer un buen negocio acá, en cualquier otro país lo tiene que hacer 10 veces mejor, ¿no? Es así. Gustavo, ¿querías decir algo, una pregunta o comentario? No, a ver, felicitarlo a Alejandro, por supuesto, ¿no? Muy interesante, muy oportuna el tema, la charla, el curso. Yo quería al mismo tiempo, no sé, sugerirle 3 puntos y ver qué me puede comentar ahora, pero también por ahí para incorporarlo en su curso, en sus charlas. Un primero estaría relacionado bueno, con algo que es muy caro a SEADE, ¿no? A nuestra escuela, y que pocas veces se rescata, ¿no? O sea, cuando uno estudia economía, a uno le cuentan que el sistema que solemos llamar economía de mercado termina siendo mejor y digamos, se dan los típicos ejemplos de la variedad de productos, la mejora en el estándar de vida de la gente, lo cual está muy bien. Pero bueno, cuando uno se pone un poco más técnico en lo que es teoría económica, a uno le cuentan que, bueno, fíjate en un sistema de mercado solito, sin que nadie lo esté dirigiendo. Bueno, las firmas, se hablan de las firmas, las empresas se dirigen a donde se gana más plata, y eso es justamente donde hace más falta que se produzcan esos bienes, porque por eso se gana plata, ¿no? Lo que nunca se dice, y esto es muy bueno que vos lo has comentado en tus distintos ejemplos, es que eso no ocurre para nada automáticamente, ¿no? A veces a uno le disgusta escuchar hablar del mecanismo impersonal del mercado cuando no hay nada más personal. Es decir, son estos señores que vos nos estás contando, nos estás describiendo, que son los que se enteran dónde está la oportunidad de negocio. Nos hablaste de la alertness, pero aparte son los que toman el riesgo para aprovecharla porque nadie nos asegura, ¿no? Así que hablaste del riesgo. Y al pasar, pero estaría muy bueno que lo remarquemos porque lo más complicado lo gestionan bien. Nos contaste el ejemplo de varios inventores, descubridores de algunos productos, servicios que hubieran sido, que después fueron muy exitosos, pero que ellos fracasaron y terminaron en la pobreza. Pero el que lo supo hacer fue el que se hizo rico, ¿no? Y eso, digamos, no tiene acá que ver la justicia o la injusticia, tiene que ver con que es el que lo pudo hacer. Y esto es lo que demuestra por qué en ningún otro sistema que no sea donde los particulares librados a sus sospechas, a sus observaciones, a sus ganas, son los que terminan materializando las cosas. Así que un primer punto es esa famosa economía de mercado que parece que funciona bien, no existiría en absoluto si no fuera porque están estos señores, ¿no? Obviamente operando en un marco institucional, pero como tantas veces nos ocupamos del marco institucional y del rol del gobierno, muy pocas veces se rescata el rol de estos individuos que son en definitiva los que lo hacen andar, ¿no? No hay nadie que no lo haga andar.
Los demás ponen el límite, ponen el corralito, pero los que mueven las piezas son estos señores que muchas veces no entendemos bien todo lo que hacen. Así que eso es un primer aspecto, ¿no?, que me parece muy importante destacarlo. Y después el otro, que el último gráfico que mostraste, la verdad que lo muestra con tanta claridad, es que estos señores descubren cosas que no se le ocurren a nadie. Uno se imagina en otro tipo de sistema en donde, como muchas veces incluso en Argentina se repite, ¿no? ¿Cuál es el rumbo estratégico del país? ¿Cuál es la política industrial? Como si hubiera alguien que tuviera la menor idea, digamos. Ninguno de estos señores que se sientan a hacer planes jamás hubieran inventado un Facebook, un Amazon, un Apple y demás. Es más, hasta los mismos accionistas de estas empresas cuando van creciendo necesitan plata, salen a la bolsa, se tienen que asociar con otra gente que designan otros directores y lo terminan echando como le pasó a Steve Jobs, ¿no? Hasta esas cosas pasan. Imaginemos si no estuviéramos en un sistema libre donde Steve Jobs pudo volver a hacerse dueño de Apple y la lanzó más grande y más exitosa que nunca. Así que otro elemento tremendo, ¿no? ¿Quién es el que descubre estas cosas nuevas? ¿Quién es el que las crea? Y tercero y último, también que lo nombraste mucho, pero me parece que estaría muy bueno que insistas más, ¿no? Que es cómo se benefician los otros, ¿no? Vos contaste el caso de que Ford, porque tuvo que elevar los sueldos, porque claro, era un trabajo medio duro y nadie se atraía, y después, claro, cuando vieron lo que se ganaba, todo el mundo lo quiso hacer. Pero si lo agarramos a Marcos Galperín y su Mercado Libre, y vemos la disputa que ha tenido con Moyano en la Argentina, ¿qué pasó ahí? Bueno, él le apuntó a un grupo de personas que tenían una cierta actividad laboral, les desarrolló nuevas actividades, le aumentó los sueldos, la mejoría, y ahí fue Moyano a querer capturar parte de toda esa mejora que se le ocurrió a Galperín y a sus amigos, socios y gerentes de Mercado Libre. Y eso nadie lo rescata, ¿no? Todo el mundo, los medios dicen, bueno, algunos se quejan de lo que hace Moyano, otros lo aplauden lo que hace Moyano, pero nadie dice que a nadie se le ocurrió inventar esa actividad beneficiando a tantos trabajadores que ahora Moyano lo que quiere es su cuota sindical para incrementar su flujo de ingresos, ¿no? Sí, gracias Gustavo por los comentarios y claro que en las reuniones del seminario hay más tiempo para hablar un poco de la teoría de esto, ¿no? De lo que decía Schumpeter, de lo que decía Kirchner, de lo que dice Nikolai Voss, de lo que dice Peter Klein, etcétera, porque inclusive hay aún en los teóricos divergencias sobre, bueno, cuál sería realmente el emprendedor y dónde está esa chispa y la pregunta que creo que alguien dijo ahí, bueno, se nace, se hace, hay una mezcla de las dos cosas, sí, ya teniendo 2 horas para desarrollar cada tema, se entra un poco más, pero las 3 cosas que decís en el seminario obviamente se hablan con más detenimiento. Bueno, había una pregunta de Alfredo, perdón. Alejandro, bueno, excelente. Simplemente quería preguntarte algo, porque en realidad vos has hablado de los grandes, ¿no? O sea, realmente las figuras que has mostrado son todas imponentes, y como bien dijiste, son casos de éxito, y hay un montón que quedaron, que supongo que obviamente fracasaron. Pero digo, ¿cómo estás viendo hoy eso en el hoy? ¿Viste? Porque yo tengo la sensación de que hoy todos los días aparecen proyectos nuevos. Todos los días aparecen negocios nuevos. O sea, el mundo digital es un mundo de una velocidad y una dinámica bestial, ¿no? Yo digo, ¿cómo se proyecta eso? O sea, ¿son todos innovadores? Los desarrollos nuevos, o sea, ¿son todos entrepreneurs? ¿Los empresarios nuevos? O sea, ¿habrá más entreprenerismo en la gente joven actual que en la que había hace 50 años, o 60 o 70 años, como veis, mirando vos para atrás? Bueno, ahí habría 2 cosas, y quizás inclusive, montado un poco en el último comentario de Gustavo, digamos, hay otra cosa que obviamente no menciono, que dentro de la teoría es el emprendedor adentro de la empresa. Porque las empresas grandes luego tienen lo que llaman los intrapreneurs, gente
adentro de la empresa tratando de mover cosas adentro de la empresa, y eso depende de si estas firmas son proactivas para esto, se fomentan eso o no. Ese es otro tema también, ¿no? Para tocar. Ahora, con respecto a lo que vos señalás, Alfredo, dos cuestiones. Una que siempre en estos seminarios, cursos, presento los súper grandes casos porque finalmente son los que atraen la atención de la gente, ¿no? Decir, bueno, estos muchachos hicieron esto y son como el llamador, si querés, ¿no? Pero digamos, inclusive acá en la Argentina hay gente que hace una empresa y que factura 2, 3 millones de dólares. Facturar 2, 3 millones de dólares en la Argentina sos Steve Jobs, ¿viste? No, lo que pasa es que, claro, ¿viste? Tenés que, si lidiás con todo eso y en un mercado como este, tan regulado, vos tenés un negocio que funciona por 20, 30 años, sos un genio. Y de hecho nosotros con la UCA de Rosario habíamos hecho un trabajo de ver emprendedores locales de la zona de Rosario. Y vos te encontrabas con tipos, está bien, claro, no son Henry Ford, etcétera, pero eran fabricantes de autopartes para General Motors en Brasil, ¿viste? Y le exportaban y fuimos a ver a uno que fabricaban los cables para Harley Davidson, ¿viste? Para la fábrica de Harley Davidson de la moto. Bueno, o sea, hay de esos. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, yo creo que en el mundo de las empresas así de software y aplicaciones y todo, hay una situación interesante que es, primero que si vos tenés cierta capacidad y ves algo y lo podés armar, es como que necesitas, no sé, con $1000 arrancás, porque necesitas una buena computadora y contactarte. Hay un punto central acá que, bueno, tampoco mencionamos porque no da para todo, que es, en este mundo emprendedor también son las conexiones, ¿sí? Tenés que saber conectarte, porque estando solo, encerrado en tu casa con tu computadora, tampoco lo ves. Tenés que llegar, tenés que saber vender. Uno de los teóricos dice, una parte esencial del emprendedor, y era algo de lo que señalaba Gustavo, otra parte más de la que señalaba Gustavo, que es saber vender tu idea y convencer al equipo de que marche atrás de la idea, porque vos solo tampoco la podés hacer. Y eso tiene que ver con luego también administrar. Y yo creo que sí, que hay más gente, hay más posibilidades y el costo de entrada y de intentarlo es menor, porque yo voy a intentar fabricar automóviles, necesito un capital X y si fracaso lo pierdo todo. Y otra cosa, se me ocurre hacer de última, no necesito una inversión tan grande y además me puedo conectar con el mundo más fácil. Yo creo que hay una tendencia, o sea, va a haber más, obviamente va a haber más fracasos. Y cuando vos hablas con muchos de estos de tecnología, han intentado varias veces hasta que sale una, ¿viste? Y, lo interesante de esto, y si se puede mostrar más, es generar esta sensación de, mirá, no tenés que ser multimillonario, lo tenés que intentar todas las veces hasta que eventualmente llegás, ¿no? Y que no vamos a llegar todos, no llegan todos, de hecho. Bueno, más o menos estamos en tiempo. Ahí verás en el chat, Alejandro, hay un montón de felicitaciones. Me preguntan cómo comprar el libro. Algunos también piden el PowerPoint. Pero Ahí yo te en quería... Unión Editorial el libro, describen a Rodolfo Distel, buscan Unión Editorial Argentina y Rodolfo Distel, ahí arreglan. Yo no soy buen vendedor de libros. La otra opción, o sea, está publicado en Unión Editorial y se puede conseguir ahí, pero la otra opción es directamente Mercado Libre y te llega a tu casa Bueno. muy rápido. A veces el propio Rodolfo se ocupa de sugerir esa vía. Bueno. Así que por eso les digo que lo pueden ver por ahí también. Una pregunta, Alejandro, última. ¿Qué pensás de las patentes? Ese es un tema controversial dentro del mundo liberal. Yo, por lo que yo entiendo y hasta donde yo veo, o sea, las patentes han ayudado a que muchos de estos desarrollos se llevaran a cabo, ¿sí? Este tema de la propiedad intelectual y de la ventaja
del riesgo que yo asumí por invertir. Pues yo asumo un riesgo al tratar de desarrollar algo y después cuando consigo que eso funcione, eso, si no hay una patente, queda abierta a que todo el mundo me lo pueda copiar o me lo pueda replicar. Bueno, yo sé que hay visiones encontradas de eso. Yo, hasta donde da mi entendimiento, determinada patente la apoyo. Quizás con un plazo, no sé, de 15, 20 años, pero eso depende. Y además hoy, asociado con lo que dice Alfredo, y ya es casi, es mucho más complejo, ¿no? Porque el mundo ha cambiado. Las patentes surgen, no sé, allá en 1740, 1750, ¿no? Hoy el mundo es totalmente distinto. O sea, tenés un costo mucho más alto de hacer, ejecutar esa patente que desarrollar vos el producto y ganar, digamos. Si a mí viene alguien y me copia el iPhone, y de hecho te lo copian, ¿viste? Pero no pueden ponerle Apple. Y entonces, bueno, hay gente que está dispuesta a pagar más por el Apple porque dice Apple y además porque tiene otro ambiente tecnológico alrededor, ¿no? Vos ves algunos coches chinos que de lejos lo ves y es un Mercedes-Benz, ¿viste? Pero son iguales. Pero vamos, te vas a acercar, no es un Mercedes-Benz. Bueno, está bien, sale la mitad o un tercio. Yo creo que hoy ejecutar el costo ese, o sea, yo no soy tan especialista en el mundo, pues yo soy especialista en la historia de los negocios, pero no tanto en el presente. Yo creo que hoy tendría que cambiar el sistema. No creo que tenga tanto sentido como era en 1800, digamos, ¿no? Donde además copiar era mucho más difícil. Con esto cierro, me excedo un par de minutos, pero es una anécdota interesante. Los norteamericanos de las fábricas norteamericanas iban a Inglaterra disfrazados de campesinos, iban al campo, iban a ver las máquinas, etcétera, estaban ahí dando vueltas alrededor de las máquinas, se subían al barco y se volvían. Y después iban dibujando las cosas, por eso después tardaban un par de meses o un par de años hasta que copiaban la máquina, porque la tenían en la cabeza, no podías llevar un papel con los dibujos, nada, pues si te agarraban te metían preso, porque estaba violando la ley de patentes. ¿Sí? Este espionaje, esto existió siempre. Pues bueno, el que tiene buenas ideas, bueno, vayamos a copiárselas, y el tipo dice, bueno, a mí me costó tanto esto. Yo creo que hoy, o sea, una ley de patente debería ser distinta. No te digo la marca, no te digo que yo me pongo a hacer ropa, bueno, la ropa de fútbol falsificada, ese es un gran daño que hay, pero bueno, el que compra ya sabe que está comprando falsificado, ¿no? No es tan tonto de creerse que compra Adidas a 200 pesos. Bueno, yo creo que el negocio va por otro lado y lo están entendiendo así. Obviamente que las fábricas se quejan, porque se tienen que quejar, pero ¿qué va a hacer con eso? Mejor que te quieran copiar, ¿viste? Que no te quieran copiar. El día que no te falsifican es porque tu marca ya no vale. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos los que participaron. Como les dije al inicio, la idea era tener una presentación del libro y una invitación a participar de este curso. Los interesados pueden escribir al mail que escribí en el chat, maestrías@sade.edu.ar. Por supuesto, ahí va a haber más espacio para preguntas, para una dinámica en el aula, para charlar y para presentar casos concretos de distintas industrias que un poco muestran lo que han hecho los emprendedores para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, muchas gracias y ya estaremos en contacto. Buenas noches. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Alejandro. Bye. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Muy Ale, bueno. muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Saludos a todos. Marmo, tengo hambre. Claro, pues, hermano, si no, no sabe.